Buenas noches amigos, ¿cómo les va? Esta noche voy a grabar un tutorial y se lo voy a dedicar a un amigo, Germán, que le prometí que iba a grabar un tutorial de cómo dibujar un personaje. Aprovecho que yo tengo armado ya una, una composición que hice para una revista y bueno, lo que voy a hacer es voy a esconder algunas capas para solamente dejar el personaje de esta mujer que está parada en la puerta de su casa. Bueno, ahí nomás voy a crear un sólido oscuro para plantear rápidamente algunas líneas base que yo he utilizado en este personaje. Lo voy a hacer en oscuro porque me gusta mucho contrastar, hacer bocetos en blanco. Bueno, primero, para tener en cuenta este personaje, si lo vamos a recrear por lo menos lo más parecido posible, en este caso, tener en cuenta algunas medidas, ¿cierto? A ver si le puedo sacar el fondo. Voy a intentar sacar el fondo, o más bien vamos a ponerle un fondo rectangular como este. Así, y lo vamos a poner por debajo del personaje, que debería estar más abajo. Ok, vamos a correr esta capa. Vamos a ponerlo por ahí, un poquito más arriba. Ahí está. Exacto. Sí, digamos que ahí quiero que se vea un poquito más. Bien, volvemos a... retomamos un poquito esto. Entonces, lo que tenemos que ver primero es tener en cuenta las medidas del personaje, porque de esa manera vamos a entender un poco cómo funciona esto. Supongamos que tenemos que dibujarlo en papel, mediríamos, primero y principal, ¿no es cierto?, a dónde estaría ubicada la mitad del personaje, más o menos. Yo calculé que sería por aquí, más o menos. Si yo me pongo a medir, en el papel podemos medir con los dedos. Aquí en este caso voy a hacer unos círculos para medir. Y yo creo que los círculos están más o menos parecidos de tamaño. Y los círculos son una forma perfecta para medir. Nos ayuda a comprender enseguida el tamaño de las cosas. Por ejemplo, si yo mido aquí, puedo apreciar que este personaje tiene alrededor de 4,5 cabezas de tamaño, ¿no es cierto? Entonces lo que puedo hacer es trasladar esas medidas. Fijarme que la tercera cabeza está casi a la mitad de la cabeza, la mitad del cuerpo. Entonces podemos ir ubicando el personaje de esta manera. Es decir, ubicar las dos cabezas aquí, está casi a la mitad, más o menos. Y tener en cuenta siempre que el boceto, como nosotros no apretamos demasiado el lápiz, nos permite corregir apretando un poquito más hasta que logramos lo que nosotros deseamos. No necesitamos borrar porque vamos corrigiendo en vivo las distintas dimensiones. Una vez logrado esto, sí borramos un poco lo que sobra, ¿cierto? Solo un poco. No necesitamos borrar del todo, pero sí, digamos, las medidas estarían basadas
en una especie de boceto. Entonces tenemos en cuenta en este lugar la cabeza, que fíjense que en el círculo no sería exactamente un círculo, pero tampoco sería circular la cabeza, sino que estaría ubicada más o menos en ese sitio. De este modo buscaríamos trasladar toda la figura, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que las medidas de las cabezas van cayendo en mitad, pero el cuerpo está como tirado para un costado. Para este lado ya podemos trazar algunas líneas de este modo y ubicar que los hombros están un poquito más abajo de la unión de las dos primeras cabezas, aquí. Con esas líneas más o menos ya tenemos una medida. Podemos decir también que el tamaño de la cabeza en sí es hacia el costado la distancia que vamos a utilizar para los hombros. Ahí. Hacia el otro lado no, porque está bien pegado el hombro a lo que es la cabeza. Ahí marcamos un par de líneas para ir vislumbrando lo que es la silueta, ¿no es cierto? Así, el pelo quedaría fuera del círculo este, porque es algo que sobresale de la figura, de la anatomía en sí. A la mitad del dibujo va a estar ubicada la mano y va a estar ubicada a la altura del hombro. Ya trazamos un círculo para ubicarlo y planteamos un par de líneas para el brazo. Esto me muestra de manera geométrica la forma que tiene esta imagen con simples líneas que voy trazando. Fíjense en la inclinación del hombro, del brazo, perdón. Es una inclinación que va hacia afuera y que si yo marco una cabeza, el tamaño de la cabeza al costado, me está diciendo que va a estar la mano, va a terminar de la mitad de la cabeza que pongo aquí al costado, un poquito hacia el costado. Es decir, aquí trazo de este tamaño y de la mitad me voy un poquito para el costado y va a estar ubicada la otra mano justo donde se unen la tercera cabeza y la cuarta, aquí. En ese lugar voy a hacer un círculo para marcar la ubicación de la mano, así, perdón, vamos de nuevo. Esta línea que yo marqué aquí es a donde termina la mano, es decir que esta me está mostrando lo mismo, es donde termina la mano, así. Voy a trazar una línea inclinada hacia ese lugar que me va a indicar dónde va a estar el brazo. El pecho de la mujer va a estar así, de esta forma, y el hombro se me fue un poco para abajo, lo voy a subir un poco, ahí está. Vamos a acomodar bastante las imágenes de manera que se entienda lo que quiero lograr. Fíjense que la mano tiene que estar un poco más acá. El pecho debería estar apenas terminar la cabeza, ahí, y el otro ubicado también donde va terminando la cabeza. Vamos a borrar un poco algunas líneas. Ahí estamos. Ya tenemos planteado una buena parte de la imagen y lo que vamos a hacer ahora es trazar una línea que nos indique más o menos la altura que va a estar ubicado el límite de la bata, ¿no es cierto? Y de cada lado
vamos a hacer un par de líneas así que salen a la altura de la mano. Fíjense que esto está a la altura de la mano, entonces este pie va a estar ubicado ahí, a la altura de esta mano. Como es una caricatura, ¿cierto? Las proporciones son medidas inventadas. Ahí está. Con líneas simples tenemos formado lo que es el boceto inicial de la silueta. Borramos un poco algunas líneas. Y de ese modo luego vamos a agregar todos los detalles que tenemos que agregar cuidadosamente. Esto es un trabajo que llevaría horas, ¿no es cierto? Pero solo hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, la cara, en este caso, vamos a trazar una línea en el centro, así, para ubicar la nariz. A la mitad de la cabeza van a estar ubicados los ojos. Es ahí donde trazamos un par de óvalos y una línea para las cejas, porque todavía no agregamos detalles, sino que ubicamos las distintas partes. Por ejemplo, la boca, que inicialmente es una línea hacia abajo, así, a mí me está mostrando la forma que va a tener, e inicialmente la voy a dibujar así. Y le voy a hacer la otra parte y el labio de abajo, sin que la haya terminado del todo. Vamos a llevar esto un poquito más para acá, ahí, para que se vea un poco más. Vamos a borrar un poco esto que sobra. Y ahora vamos a empezar a darle un poco de detalle. Es decir, los detalles que yo veo son las líneas de la nariz, ¿cierto? Los ojos. Todos esos detalles se los voy a empezar a dar acá, teniendo en cuenta la ubicación que ya hice. De esta manera, teniendo ya la silueta, puedo empezar a trazar algunas líneas teniendo en cuenta que tengo que ir corrigiendo todo el tiempo lo que me salga mal. Es decir, por ahora sigue siendo un boceto y el boceto siempre es dinámico. Ahí trazo el límite de los dientes. Acá le voy a hacer el cigarro. Todo con líneas muy simples que yo pueda corregir. Aquí le hago la forma de la cara. Tengan en cuenta que este personaje lo dibujé yo. Es más difícil cuando tengo que copiar el personaje de otro. Y así, teniendo en cuenta la silueta que hice, basándome en medidas rápidas que he tomado sin demasiada exactitud del personaje, voy a aprovechar eso para ir planteando toda la figura en detalle, ¿no es cierto? No hace falta que lo termine para que ustedes puedan entender lo que dije, pero básicamente es como si tuviéramos un esqueleto de la figura y desde allí podemos ir acomodando como si estuviéramos moldeando un pedazo de arcilla con líneas un poco más fuertes que el boceto inicial,
así de esta manera, ubicando todas las curvas y formas que yo estoy viendo en este lugar. Aquí yo la mano la dibujé con un círculo, ¿no es cierto? Es una mano un poco compleja, que tiene unos caramelos, ¿no es cierto? Pero se podría explicar un poco más en detalle esto, porque como está en escorzo, vamos a hacer una explicación más detallada de esa mano, que es bastante difícil de dibujar para quienes recién se inician en el dibujo y les cuesta un poco la perspectiva, la anatomía y el escorzo. Bueno, tengamos en cuenta que en este lugar vamos a dibujar la mano. Yo le voy a hacer un poco más abajo también para explicar bien lo que quiero explicar. Pero bueno, tengamos en cuenta que en este lugar vamos a dibujar y que la palma de la mano va a estar apenas termina la muñeca. Yo acá la voy a dibujar como si estuviera de perfil. Tengamos en cuenta que esto es el brazo y la muñeca termina ahí. Esto que ustedes ven acá es como si viéramos el brazo la parte de la muñeca, ¿cierto? Que sería así. Esto que yo estoy trazando acá se vería de frente así, ¿cierto? Muy bien. Ahora voy a trazar lo que es una parte de la palma, de este modo, así, porque es donde vamos a hacer la cuchara para poner los caramelos. A esta altura, ¿no es cierto?, va a estar ubicado el dedo gordo. Yo lo voy a hacer acá. Por ejemplo, si yo trazara acá un círculo, ¿no es cierto?, este círculo sería el que estoy trazando ahí, que se ve de frente. De este círculo van a ser el dedo gordo y va a estar ubicado a esta altura y se va a ir para adelante un poco. Creo que así es como lo había dibujado, sí. Lo voy a dibujar así simple. Voy a borrar un poco aquí adentro para que se vea más parecido a lo que quiero mostrar. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a sacar el dedo gordo de esta esfera que dibujé hacia adelante. Así. Y voy a borrar un poco aquí para que se vea parecido a lo que quiero hacer. Ahí está. Ahora la palma se va hacia abajo, así. Y en este lugar que está acá van a nacer todos los dedos. Supongamos que es como un corte, así. Que yo lo voy a trazar aquí, así. ¿Cierto? Ese corte está de frente, en la vista de escorzo, ahí. Y donde van a nacer todos los dedos, los 4 dedos, quiero decir. Van a estar uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. De la misma manera que hicimos hoy, voy a acomodar la base de los dedos, de donde van a nacer, ¿no es cierto? Y después los voy a ir sacando, uno por uno hacia adelante. De este modo, con la uña. Pero lo que se va a ver acá, en esta imagen, solo va a ser porque el ojo está ubicado de este lado, así, lo siento mirando. Se va a ver la uña, esta parte de la falange, ahí, y esta parte de atrás no se va a ver, va a quedar detrás. Si el ojo fuera como una luz, ¿cierto?, va a estar alumbrando esta zona. Esto se va a ver muy poco, pero esto es lo primero que vamos a ver, así que lo voy a dibujar acá. Así. Y esta parte de acá abajo es lo que se va a ver acá abajo un poco, pero en perspectiva. Así. Lo que está acá atrás, que es la primera falange, como es más gorda, se va a ver un poco así. Y se dan cuenta, es más o menos lo que quise hacer acá.
Y el otro dedo lo mismo, es un poco más grande. Vamos a darle un poco de iluminación así. La segunda falange se ve ahí abajo. Lo mismo con el otro dedo. Pero a la vez yo le voy dando como una rotación. Como que se van cerrando así, ¿no es cierto? Las uñas. Por la forma de la palma. Entonces se ve la palma aquí. La otra parte de la palma que está por el otro lado. Y la mano. Entonces así se vería la mano. Bueno, esto ha sido un tutorial rápido, ¿no es cierto? Este es un personaje que yo inventé para una edición rápidamente, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver cómo dibujar un personaje de la misma manera, pero el personaje que inventó otro. Aquí tenemos el personaje, lo vamos a agrandar un poco. A mi amigo Germán le gusta dibujar este tipo de personajes, así que vamos a aprovecharlo. Bueno, primero y principal tenemos que ver un poco las medidas del personaje. A mí me gusta medir rápidamente, ¿no es cierto? El tamaño de la cabeza y replicarlo con círculos, porque es la manera más rápida para mí para medir. Aquí yo veo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 círculos. De ese modo lo que voy a hacer, 2, 3, 4, 5, 6, 7 círculos, ¿no es cierto? La cabeza del personaje va a estar ubicada acá. Los hombros están un poco inclinados. Eso es lo primero que noto enseguida. Voy a trazar el cuello así rápido. Voy a hacer una línea para representar la inclinación de los hombros. Voy a tratar de imitar específicamente la inclinación, que no sea demasiado inclinado, que tampoco me quede derecho. La distancia de la cabeza hacia los hombros va a ser de una cabeza, por lo que veo. Algo así. Más o menos estaría por ahí. Este codo va a estar a la altura de la segunda cabeza. Desde el hombro, más o menos otra cabeza más, o casi otra cabeza más. Ahí va a estar el codo. Tenemos los hombros, el cuello, la cabeza. Una silueta simple, ¿no es cierto? Formas simples. Vamos a ir trazando un poco el grosor del brazo. La mano a la altura de la cabeza. Vamos a hacer un círculo para mostrar que está ahí. Y vamos a trazar desde los hombros una línea que baje así hasta la mitad de la tercera cabeza. Y la cintura sería más o menos... Perdón, la cintura no es la ropa lo que llega hasta ahí y luego se abre. Yo no estoy dando detalles, sino que le estoy dando más o menos una forma. Fíjense que acá a esta altura, que es la cuarta cabeza del personaje, llega la ropa. Es decir, que ahí vamos a ir trazando más o menos, sin mucho detalle, algunas líneas que me indiquen cómo es la silueta. Fíjense que si yo trazo una línea aquí a la altura del codo, me va a decir que el pie derecho va a estar ubicado ahí y que la pelvis del personaje va a estar a la mitad de la cuarta cabeza, aquí. Es decir, que la pierna va a ir en esa dirección. Una pierna muy flaquita y el pie va a estar ubicado ahí. El otro pie va a estar ubicado a la altura de la mano.
y es 2 cabezas más allá. A la mitad de esa segunda cabeza va a estar ubicado el pie izquierdo. Otra cosa que me estoy olvidando, y que yo por eso me salió mal esta pierna, es que la pelvis no está ubicada en el centro. Es decir, si yo trazo una línea desde la cabeza hacia abajo, la pelvis está ubicada un poco hacia el costado, donde termina la cabeza. Más o menos por ahí. Entonces la pierna esta parte desde ahí hacia allá, y desde acá hacia el otro pie. Acá ya tenemos que ir teniendo en cuenta el tamaño, que no me salga demasiado grande el pie. Y que la quinta cabeza me está indicando dónde llegan las botas. Más o menos. Por ahí. Fíjense la silueta, que no es tan rara con respecto de la forma del personaje. Tiene una ropa poco exótica. La mano esta va a estar ubicada donde termina la tercera cabeza. Aquí, en ese lugar, así. Ahí ya tengo planteada más o menos la silueta. Me falta la espada, que va a tener una inclinación. Por ejemplo, si yo trazo una línea a la segunda cabeza, va a estar ubicado donde finaliza el mango. Y aquí, a la mitad, o más o menos, de la segunda cabeza que yo puedo dibujar acá al costado, y a la altura de la pera, así, es donde casi finaliza el mango, ¿no es cierto? Aquí sobresale un poquito así, y dijimos que aquí, a la altura de la segunda cabeza y donde finaliza la cabeza, aquí vamos a hacer esto como si fuera un óvalo, y ahí llevamos 2 líneas rectas hacia ese óvalo, que me dicen la inclinación aproximada de la espada hacia acá, ¿no es cierto? Y que llegan más o menos un poquito más abajo, o a la altura de las botas, ahí. Bien, ahí yo tengo la silueta. Me voy a sacar esta en una capa nueva. Y me voy a acercar para hacer un poco la cara del personaje, donde yo tengo trazado la cabeza aquí. Me voy a fijar que a la mitad de esta cabeza están el comienzo de los ojos, así que trazo una línea. Primero voy a borrar un poco lo que me sobra, porque me molesta un poco esto. Ahí van a estar los ojos. La cabeza está un poquito inclinada hacia el costado, así que voy a trazar no una línea recta, sino una curva hacia el costado. Y ahí es donde nacen los ojos. A esta altura puedo ubicar los ojos así. Ya tratando de darle un poco de detalle. Ahí. La nariz debería estar a esta altura más o menos. Y la boca. Ya teniendo la estructura o el esqueleto, ya puedo entender por dónde pasarían otras líneas que son más detallistas, que me van definiendo el personaje.
Fíjense cómo este mechón cae de aquí del medio, así, y me genera los otros mechones, o me da la inclinación de los otros mechones de este modo. Aquí, por ejemplo, me salió medio achatada la cabeza, porque el pelo por lo general siempre sale un poco más. Es cuestión de corregir. Así. No soy muy bueno dibujando anime, pero estoy haciendo un esfuerzo para hacer este tutorial que le prometí a mi amigo Germán. Ahí estamos. La nariz un poco más chica era, la boca un poco más abajo. Todo se puede corregir. Es cuestión de ir avanzando con línea bocetada, sabiendo que siempre estamos corrigiendo hasta que finalizamos el dibujo. Vamos tratando de avanzar. Fíjense cómo yo, teniendo un esqueleto de la figura, al haber tenido medidas verticales y horizontales de todo, he podido lograr una maqueta del personaje antes de empezar a darle detalle, ¿no es cierto? Bueno, como les dije, este tutorial era para refrescar un poco lo que es el boceto de una silueta, y que va a ayudar mucho a mi amigo Germán, que estaba un poco trabado con esto. Así que les agradezco que lo hayan visto y les dejo un abrazo grande. Hasta luego.